Hoy en el Día de la Afrocolombianidad, las comunidades afrocolombianas y en particular las víctimas del conflicto armado no tenemos nada que celebrar, nada que conmemorar. En el marco del COVID-19, en el marco de la pandemia que nos afecta a nivel mundial, las víctimas del conflicto armado han sido las más afectadas, básicamente porque gran parte de las víctimas afrocolombianas viviendo en las ciudades no hacen parte del registro de víctimas en el país. Por lo tanto, si no aparecen en los registros del gobierno nacional, no reciben asistencia del gobierno nacional. Y la asistencia básicamente en ayuda humanitaria. Las comunidades nuestras viven del día a día, del rebusque particularmente. Y en ese sentido, cuando se le ordena a la comunidad que tiene que estar en cuarentena, que no puede salir como una medida de protección o de prevención para la propagación o para evitar la propagación del virus, es muy difícil decirle a las comunidades nuestras no salgan cuando tienen familias y tienen deudas y obligaciones que cumplir. Y para cumplir esas deudas y esas obligaciones es con su día a día. Como víctimas del conflicto armado ni aparecen en registros o no reciben asistencia del Estado, y como víctimas del COVID, hoy tenemos que estar en una situación de cuarentena que no se puede cumplir. Es difícil para nosotros y para estas comunidades enfrentar una situación que amerita un acuartelamiento para que no se afecten, para no propagar el virus, para que las familias no se infecten. Pero en ese marco es difícil porque las comunidades tienen que subsistir de su rebusque y hay que salir a rebuscarse. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional? Que como organizaciones de afrocolombianos y víctimas del conflicto estamos siempre dispuestos para trabajar con el gobierno en la búsqueda de salidas y sobre todo de atención a esta situación de las comunidades nuestras. Las organizaciones sociales son las principales o el principal contacto entre la comunidad y el Estado. Y en ese sentido estamos ahí para trabajar con el gobierno nacional, para que la asistencia o la ayuda o el apoyo también le llegue a las comunidades en ese sentido. Nosotros tenemos hoy una gran situación de emergencia con las comunidades porque no están recibiendo ayuda donde están ubicadas, ni en las ciudades, ni en las zonas apartadas, especialmente en el Pacífico colombiano. Y hemos tenido que hacer alianzas con otros sectores sociales para que la voz nuestra sea una voz colectiva y le llegue al gobierno y a las demás entidades o instituciones a nivel internacional que clamando por asistencia humanitaria. Por el otro lado, en términos de los territorios nuestros, la guerra sigue tomando fuerza. Los desplazamientos, las confrontaciones armadas siguen tomando fuerza en esos territorios y las víctimas afrocolombianas o las comunidades afrocolombianas son cada día más víctimas de este conflicto. Un conflicto que no es nuestro conflicto o una guerra que no es nuestra guerra. No es nuestra. Y en ese sentido, el gobierno nacional debe asumir una responsabilidad de asistencia a las comunidades apartadas, a la protección de las comunidades y en ese mismo sentido a los líderes y lideresas sociales que hoy son los que por defender su territorio, por hablar en nombre de sus comunidades, siguen siendo asesinados, estigmatizados, perseguidos. Y aquí no hay un tipo de asistencia o de apoyo del gobierno nacional para poder escucharles a ellas en ese sentido.
Así que en el Día de la Afrocolombianidad no hay nada que conmemorar, nada que celebrar. Todo es tristeza y todo es dolor para las comunidades afrocolombianas. Es una situación lamentable, pero nuestra resiliencia sigue ahí. Somos fuertes, mantenemos el espíritu, mantenemos la esperanza y seguiremos luchando por nuestros derechos y por justicia. Desde Afrodesde seguiremos trabajando en esa dirección.